conversado en el discipulado anterior, pero ahora vamos a aprender desde algunas perspectivas un tanto distintas. Vamos a tratar de abarcarlo completo el tema y es probable de que no alcancemos a verlo completo en una sola clase, ¿ya? Así que vamos a tratar de ir lo más lento posible. Parte de lo que vamos a ver ahora se vio en el discipulado anterior, pero siempre es bueno reforzar el contenido. Mire, y como a modo de conversación, en primer lugar me gustaría consultar opiniones. Hay opiniones que no hay opiniones erradas, todos aprendemos, por lo tanto, si alguien se equivoca en algún concepto, está bien, estamos conectados para aprender. Pero, por ejemplo, mi hermana Rita, para usted, ¿qué es el Espíritu Santo? Mi hermana Rita Ramírez. Tiene muteado su micrófono. Desmuteelo nomás. Ahí sí. El Espíritu Santo es Dios Espíritu Santo. Ya. ¿Cierto? Sí. Y Él es el que a través de Él somos capacitados, somos instruidos en la palabra del Señor. Ya. ¿Y para usted qué es lo que es el Espíritu Santo? En lo personal. En lo personal es como la esencia del Hijo del Señor, es algo maravilloso, es que sin Espíritu Santo no, yo creo que no podríamos avanzar, no podríamos entender, porque es como todo, como el todo ahí también en nuestras vidas. El Espíritu Santo. Muy bien. Muchas gracias, mi hermana, por su opinión. Mi hermano Francisco, para usted, ¿qué es el Espíritu Santo? Hola, buenas tardes a todos, a todas. Pienso en que viene a ser la respuesta, o sea, la guía que dejó nuestro Señor Jesucristo, o sea, esa promesa que dejó cuando dijo que no nos dejara huérfanos. Lo que he escuchado desde niño, la tercera persona de la Trinidad, no por ser tercera persona menos importante. He escuchado también cómo representa el Espíritu Santo el poder, o sea, el Padre la justicia, el Hijo el amor, el Espíritu Santo el poder, aunque imagino que estas características aplican en realidad a cada persona. Interesante, bueno, interesante. Dígale nomás, póngale. Sí, no, o sea, y creo que así como decíamos antes, que es Jesús para nosotros de todo, el Espíritu Santo, claro, es otra persona, ciertamente creo que la que menos estudiamos, porque siempre se habla del Padre, del Hijo, pero se deja un poquito de lado el Espíritu Santo, seguramente porque no lo entendemos muy bien, así que contento de aprender en esta clase. Eso, me gustó algo que dijo el hermano Francisco. Voy a hacer la última pregunta, pero antes de pasar el contenido, quiero apuntar a lo que el hermano Francisco comentaba. Al final, le apuntó algo muy cierto que sobre todo pasa en las iglesias pentecostales. Por ejemplo, mi hermano Gamaliel, no sé si está ahí, me gustaría preguntarle a usted, ¿qué para usted el Espíritu Santo? Si es que se encuentra por ahí, que lo veo con su camarita apagada, pero para usted, hermano Gamaliel, ¿qué es el Espíritu Santo? Hola, ¿cómo están? Perdón por tener la pantalla apagada porque mi esposita está un poquito delicada de salud. Pero bueno, yo creo que el Espíritu Santo viene a formar una parte muy importante para nosotros, si bien Francisco lo decía, es algo muy interesante porque
se toma muy poco en cuenta, pero sabemos de que para nosotros es un consolador y también es parte de va dentro de la mediación que tenemos de nosotros con Dios mismo. Entonces considero y creo que sería como el Espíritu Santo es como nuestra compañía, en nuestro mejor aliado, digámoslo de esa manera, y creo que es a ver, como para resumirlo de una manera bien especial, pero creo que el Espíritu Santo para nosotros debería ser algo totalmente importante y a la vez debería ser eh, un tanto más relevante de lo que es. O sea, deberíamos darle aún más importancia de lo que muchas veces nosotros creemos o pensamos. Si nosotros le damos un cierto significado, a nosotros a ese significado debemos darle aún más, porque el Espíritu Santo está más presente de lo que nosotros creemos. Ok, muchas gracias, mi hermano Gamaliel. Mire, también apuntó algo que es muy importante que yo lo quiero comentar en este pensamiento previo al pasar el contenido. Mire, se dice, y esto quiero parafrasear de un texto escrito por un pastor Fernando Alvarado, se dice que el Espíritu Santo es esencial en la vida del hombre y de la mujer y que es esencial en la iglesia. Pero sin embargo, por absurdo que parezca, la iglesia no siempre ha tenido un buen trato y un buen tratamiento y un buen conocimiento, como lo que decía nuestro hermano Francisco y nuestro hermano Gamaliel, respecto al Espíritu Santo. Mire, y hay un teólogo de apellido Grant, que está escrito en este texto, que lo revela de la siguiente manera: para muchas iglesias el Espíritu Santo ha sido como el hermano pobre de la figura de la Trinidad. Lo decían como, justamente nuestros hermanos lo graficaban bien, siempre estudiamos la figura de Dios Padre, estudiamos la figura salvadora, ¿cierto?, de Dios Hijo, la exaltación grande del Hijo, pero la doctrina del Espíritu Santo la bajamos a la sensación que yo tengo a los cultos de día de semana y día domingo, lo que yo siento, ¿cierto?, el gozo que siento cuando cantamos, cuando saltamos, cuando danzamos, ¿cierto? Y limito al conocimiento del Espíritu Santo a la sensación, pero no se le da el estudio correcto ni el lugar correcto que el Espíritu Santo se merece. Entonces, es importante que lo estudiemos ahora como una doctrina, ¿cierto? La otra vez lo vimos, pero ahora lo vamos a estudiar como una doctrina. Y también, no sé si usted ve en la diapo, lo colocamos como bajo una perspectiva bíblica, pero también una perspectiva pentecostal. Recuerde usted que hay muchas líneas de pensamientos bíblicos y teológicas, por lo tanto nosotros debemos estudiarlo bajo lo que somos, que es una iglesia pentecostal. Ahora, en esta relegación del Espíritu Santo hacia un papel secundario, ¿cierto? Y que es una característica que mucho tiempo, ¿cierto?, la iglesia le ha dado a esto solamente del sentir, ¿cierto? También bajo esa mala vista donde también se mal conoce, no se conoce bien al Espíritu Santo. Se rebaja, ¿cierto?, al sentir solamente, y el Espíritu Santo pasa a un segundo plano en la iglesia. Ahora, es incuestionable de que el Espíritu Santo se sigue moviendo hasta nuestros días, ¿cierto? Es incuestionable de que la iglesia, ¿cierto?, cree en el Espíritu Santo. Pero a menudo, ¿cierto?, se piensa también en esta, entre comillas, supremacía que se le da a esto que le mencionaba del sentir. Ahora, lo conversamos en el discipulado anterior, también existe esta corriente teológica respecto al cesacionismo, que lo explicamos y voy a volver a dar una pequeña descripción de eso, que piensa que el Espíritu Santo ya no sigue actuando a través de los dones y de lo sobrenatural como lo hacía en el principio. Y esto también se ha tomado el pensar, ¿cierto?, de las iglesias pentecostales. ¿Por qué? Por un mal uso y el poco conocimiento que se tiene respecto a la doctrina del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es la idea
que nosotros como iglesia salgamos de este discipulado con una visión completa respecto a la doctrina del Espíritu Santo. ¿Ya? En Marcos 16, en el versículo 17 y 18, lo anoté acá, dice, y estas señales acompañarán a los que creen en mi nombre. Expulsarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si beben algo venenoso no les hará daño. Además pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Por lo tanto, esto es obra del Espíritu Santo y esto es para los que creen. Si bien es cierto, el Espíritu Santo no es solo milagros, no es solo prodigios, sino que es una doctrina completa, ¿cierto? Pero esto es parte de, y que tenemos que aprenderlo de manera correcta y no solamente quedarnos con lo que yo siento o lo que yo pienso que es el Espíritu Santo. Ahora también, ¿por qué le coloco que esto es una perspectiva pentecostal? Porque se piensa que cuando la iglesia es bíblica, se relega al carisma del Espíritu Santo, ¿cierto? O se relega, ¿cierto?, al Espíritu Santo mismo. Y eso no debe ser así, porque el Espíritu Santo es tan bíblico como la visión que tenemos del Hijo y como la visión que tenemos del Padre, ¿cierto? Eso nos tiene que hacer entender que el Espíritu Santo no es solo un sentir, sino que el Espíritu Santo es una doctrina completa que tiene un contenido completo, que no son solo las carismas del Espíritu, sino que tiene que ver con un todo. Y ahí vamos a explicar respecto a la persona del Espíritu Santo. Y esto es un desafío que tenemos como iglesia pentecostal, porque debemos cuidar, ¿cierto?, al Espíritu Santo. Hay muchas iglesias pentecostales, y con esto ya vamos a pasar al contenido, que relegan a esta figura y a este mover del Espíritu Santo, ¿cierto? Y a este actuar del Espíritu Santo por mala experiencia. Y la idea es que nosotros de esto, ¿cierto?, de esta clase y de la próxima, porque lo vamos a dividir en un par de clases, salgamos con la película clarita respecto a la doctrina. ¿Alguien se acuerda qué era la doctrina? ¿Qué era una doctrina? Lo vimos en varias clases. ¿Qué significaba doctrina? Los que tienen apuntes, búsquelo. Busque qué significaba doctrina para que entendamos de qué estamos hablando. Búsquelo nomás. Si alguien lo encontró, desmutee su micrófono y comente qué es doctrina. Revise nomás sus apuntes. La idea es que podamos compartir la clase entre todos. Si alguien encontró el significado de qué es lo que es doctrina, enseñanza dada por Dios, ¿puede ser? ya, pero es una enseñanza respecto a qué. Búsquelo nomás, búsquelo. Dimos un significado de lo que era doctrina. Recuerde. Búsquelo nomás. Ya. Se perdieron el punto de vista. La doctrina. ¿Qué es doctrina? Recuerde que es el conjunto de ideas, enseñanzas, principios básicos que se defienden, que nosotros defendemos, que nosotros creemos. En nuestra base, ¿cierto? Entre comillas, es lo que pensamos. Pero no solamente es lo que Dios nos ha dado, sino que es un conjunto de ideas, un conjunto de enseñanza, un conjunto de principios. ¿Ya? Por lo tanto, apliquémoslo ahora al Espíritu Santo. Vamos a aprender las ideas, las enseñanzas y principios básicos respecto a lo que es el Espíritu Santo, bajo una perspectiva pentecostal. Recuerde que somos pentecostal. Ahora, entendamos que el Espíritu Santo, ¿cierto?, es parte de esta figura de la Trinidad, es parte de la Trinidad de Dios.
¿cierto? Aprendimos que quién es Dios Padre, ¿cierto? Que Dios existe eternamente, que Dios es uno, como lo dice su palabra, y que en esencia son tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cada uno tiene distintas, ¿cierto?, esencias, pero que son uno. Dios es uno, dice su palabra, pero cada una de estas personas de la Trinidad es plenamente Dios, ¿cierto? Cada una de estas personas de la Trinidad, si bien es cierto, son distintas, pero la Biblia nos habla de al Padre como Dios, se refiere al Hijo como Dios y se refiere al Espíritu Santo como Dios. La respuesta respecto a las interrogantes, por ejemplo, lo explicábamos en el discipulado pasado, ¿el Padre se convirtió en el Hijo y el Hijo se convirtió en el Espíritu Santo? No, porque son personas distintas. Alguien una vez preguntaba, ¿y el Padre cuando vino Jesús, el Padre bajó, ¿cierto?, en la figura del Hijo, y el Hijo después cuando subió al cielo, ¿cierto?, se convirtió en el Espíritu Santo? No, son personas distintas. Es un error el pensar que el uno se convierte en el otro, sino que son esencias, ¿cierto? Son personas distintas en un Dios. Y esto no significa que el uno sea el inferior al otro. Son todos idénticos en atributos, iguales en poder, iguales en amor, iguales en misericordia, iguales en justicia, iguales en santidad, igual en conocimiento y otras cualidades que vimos en los discipulados anteriores respecto a Dios, a los atributos. Por lo tanto, el Espíritu Santo, como dijo nuestra hermana Rita, es la tercera persona de la Trinidad. Hay líneas de iglesia, por ejemplo, los unicistas, ellos no creen en la Trinidad de Dios, o los testigos de Jehová, que es otra religión que describen al Espíritu Santo como una fuerza activa, que trabaja, ¿cierto?, por los aires, pero le relegan al Espíritu Santo a un segundo nivel. Muchas veces cuando nosotros explicamos al Espíritu Santo, claro, lo explicamos como esta fuerza que es activa, pero que en realidad no es parte de la persona de la Trinidad. Y como decía nuestra hermana Rita, el Espíritu Santo también es Dios. Y el Espíritu Santo es parte de esta figura, ¿cierto?, trinitaria. No es el Espíritu Santo solo una energía que se mueve. Hay muchas sectas, ¿cierto?, que piensan eso, y muchas iglesias cristianas de nuestros hermanos que piensan esto, que solamente esto que se mueve, que es como la electricidad. Y no es así, sino que es igual al Padre, igual al Hijo. Ahora, en el Antiguo Testamento, porque también se pensaba que el Espíritu Santo tiene aparición, ¿cierto?, desde que la iglesia recibe en el Pentecostés, ¿cierto?, al Consolador, pero no. El Espíritu Santo aparece en el Antiguo Testamento, y esto también lo vimos en el discipulado pasado, mencionado 388 veces. Y aparece mencionado como el Ruaj, ¿cierto? Y en el Nuevo Testamento, en griego, al Espíritu Santo se le conoce como el Neuma, y es mencionado 378 veces. Hay muchas veces en que el Espíritu Santo es mencionado desde el Antiguo Testamento y desde Génesis, por ejemplo, desde el momento de la creación. Me gustaría preguntarle a alguien, por ejemplo, ¿en qué parte en Génesis se menciona al Espíritu Santo, al Espíritu de Jehová? Por ejemplo, hermano Fabián, ¿qué verso de la creación le suena a usted al Espíritu Santo? En el principio el Espíritu Santo de Dios se movía sobre las aguas. Y lo menciona como el Espíritu de Jehová, ¿cierto? En la Biblia Reina Valera. Entonces, desde la creación, muchas gracias, mi hermano, desde la creación, en el principio, nosotros tenemos a la figura del Espíritu Santo mencionada.
Por ejemplo, hay otras partes que en donde al Espíritu Santo, ¿cierto? Aparece ahí de manera muy fuerte, no solo en el derramamiento del Pentecostés. Por ejemplo, no sé si mi hermana Camila se acuerda de la palabra de el culto de oración del día domingo. Cuando cae Ananías y Zafira, ¿cierto? ¿Qué le pasó a Ananías y Zafira por mentirle al Espíritu Santo? ¿Qué es lo que hizo el Espíritu Santo? Los cortó, los mató. Como diría, los cortó, como dijo nuestra hermana. ¿Y quién es el único que da y que quita la vida? ¿El que tiene autoridad para hacerlo? Dios. Dios. Entonces el Espíritu Santo actuó como ¿quién? Como Dios. Como Dios. Muy bien. Entonces ahí vamos entendiendo, entre comillas, esta figura respecto a Dios. Ahora, cuando nos referimos a eso, entonces tenemos que entender que el Espíritu Santo tiene atributos de deidad, tiene atributos de Dios. No los vamos a leer todos los versos, pero él tiene atributos de Dios. Por ejemplo, la palabra nos dice que él es omnisciente, la palabra nos dice que el Espíritu Santo es eterno, es amoroso, la palabra nos dice que es omnipresente, omnipotente, que es verdad, que es santo, que el Espíritu Santo es vida, que el Espíritu Santo es sabiduría. Por ejemplo, busquemos, justamente en el culto de oración estuvo ahí la palabra, busquemos en Hechos 5, versículos 3 y 4. Al Espíritu Santo se le dan nombres y títulos divinos. Busquemos, por ejemplo, en Hechos 5, versículos 3 y 4. Al Espíritu Santo ahí se le llama Dios. Búsquelo alguien nomás. En Hechos, capítulo 5, versículo 3 y versículo 4. Léalo nomás. Dice, Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué Satanás ha llenado tu corazón hasta inducirte a mentir al Espíritu Santo y a quedarte con parte del precio de la heredad? Reteniéndola no quedaba para ti y vendida no estaba en tu potestad. ¿Por qué pusiste eso en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ya, primero en el versículo 3, ¿a quién dice que le miente? Desmutéelo nomás, mi hermana Camila. ¿A quién dice que le miente en el versículo 3? Al Espíritu Santo. ¿Y en el versículo 4? A Dios. Entonces también ahí se le nombra al Espíritu Santo como Dios. Por ejemplo, en 2 de Corintios, en el capítulo 3, versículo 7, se le llama Señor. Y el título de Señor en la Biblia se le daba solamente a Dios. Por ejemplo, se le llama Consolador. En Juan 14, 16. Si alguien puede buscar en Juan 14, 16, para que lo podamos compartir, al Espíritu Santo se le llama Consolador. Juan 14, 16. Amén. Léalo nomás. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Muchas gracias. Por ejemplo, ¿quién está diciendo esas palabras? En Juan. Las está diciendo Jesucristo, ¿cierto? Porque Él era el consolador. Pero ¿qué es lo que dice? Para que envíe a otro consolador. Por lo tanto, Jesucristo, ¿cierto? También le llama al Espíritu Santo como consolador. Y al Espíritu Santo se le habla también como si fuera Dios, o sea, se le habla como Dios. Y eso está en Corintios y está en Efesios. Entonces,
como primer punto importante respecto a esta figura de la Trinidad, ¿cierto? Tenemos que entender que tiene atributos de Dios y que se le dan nombres divinos. Por lo tanto, tiene la misma importancia, ¿cierto?, que las otras personas de la Trinidad. Lo voy a dejar ahí un poquito para los que están tomando nota puedan anotar respecto a todos los puntos que están mencionados ahí. Recuerde que vamos a verlo paso a paso, ya que es harta la información, y la próxima clase vamos a seguir viendo parte de la neumatología. Hasta ahí, ¿hay alguna consulta? Vamos a ir paso a paso, la idea es que nos vamos con la película clarita. Estamos bien. Anote nomás. Ya. Vamos a cambiar la diapo. Ahora, el Espíritu Santo no es menor a Cristo, como lo mencionábamos delante, ni es diferente a las otras personas de la Trinidad. Si bien es cierto, la palabra menciona la superioridad de Cristo respecto en algunos puntos, pero en esta figura trinitaria, el Espíritu Santo es continuador de la obra de Cristo. ¿Y qué es lo que hace que sea el continuador de la obra de Jesucristo? Hace obras personales, trata con las personas. O sea, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Enseña, el Espíritu Santo testifica, da testimonio, el Espíritu Santo guía a la persona, el Espíritu Santo convence a la persona de pecado, el Espíritu Santo refrena, ¿cierto?, a la persona, la refrena cuando va a cometer algún error. El Espíritu Santo es el que envía a la persona. El Espíritu Santo hace milagros. El Espíritu Santo también tiene la capacidad de escoger, ¿cierto?, y de interceder. Ahora, cuando hablamos de interceder, y esta pregunta salió en el discipulado anterior, cuando se habla de interceder, lo vamos a leer el texto que está ahí, que está en Romanos 8:26. Que de repente cuesta entender algunos términos. 8:26. De igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, cuando no sabemos qué pedirle a Dios, el Espíritu Santo mismo le pide a Dios por nosotros. Punto seguido, el Espíritu Santo le habla a Dios a través de gemidos indecibles, y en otra versión dice imposibles de expresar, ¿cierto? No sé cómo dirá, si alguien tiene la versión Reina Valera a la mano para que podamos leer el mismo verso, Romanos 8:26. Acá. Léalo nomás. Pero un poquito que tengo que bajar el botón para que no haya copia. Ay, igual. Perdón. No se preocupe. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ya, cuando dice que el Espíritu Santo intercede, quiere decir que muchas veces a lo mejor nosotros no sabemos pedir. Pero ¿quién es el que escudriña el corazón del hombre? El Espíritu Santo. Por lo tanto, aquel que pide a Dios por nosotros de manera correcta, ¿quién es?
el Espíritu Santo. ¿Me entiende? Si bien es cierto, dice la palabra que el único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo, pero el que escudriña nuestro corazón, ¿quién es? El Espíritu Santo. Y cuando no sabemos pedir, ¿quién es el que conoce nuestro corazón? El Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo también se le da este atributo de interceder por nosotros. Por si queda alguna duda respecto a esa cualidad, respecto a las obras personales del Espíritu. No sé si en esto quedó alguna duda. Acá, hermano Natanael, Dele nomás, mi hermano. en la misma línea de la intercesión. Lo que pasa es que hoy en día, y como he sabido, hay muchas nuevas orientaciones espirituales que van de un lado a otro y que hablan de la declaración, de la intercesión, y acá queda claro que el Espíritu Santo es el que intercede. Nosotros no tenemos, al menos es lo que yo pienso, si estoy equivocado, usted me puede corregir, no tenemos esa facultad, por decirlo de alguna manera. Entonces no sé qué podemos decir al respecto. Gracias. Cuando se habla de interceder, quiere decir pedir por el otro, ¿ya? Pero nosotros tenemos un intercesor entre Dios y los hombres que es Jesucristo. Por lo tanto, cuando yo pido, lo pido en el nombre de Jesús, ¿cierto? Ahora, todo lo tenemos que hacer a través, o sea, por medio del Espíritu Santo, a través del nombre de ¿quién? De Jesús. Por lo tanto, yo no tengo ninguna autoridad, ¿cierto?, respecto a la voluntad de Dios, ¿cierto? Yo te declaro 20 millones de dólares, ojalá fuera así, pero no funciona así. ¿Me entiende? Esto de declarar no funciona porque nosotros nos regimos bajo la voluntad de Dios, ¿cierto? Y por misericordia pedimos a través del nombre de Jesús y Dios nos responde. Ahora, cuando hablamos de interceder, ¿cierto? Es por medio del Espíritu Santo cuando no sabemos qué pedir. Y por eso se le pone ahí como intercede. Y un ejemplo claro es el ejemplo de Ana en el Antiguo Testamento. Acuérdense que Ana va a pedir un hijo, pero a ella no se le entiende nada cuando va a orar, ¿cierto? Y es más, Elí la trata de borracha, de alcohólica. ¿Me entiende por qué? Porque no se le entendía nada. Pero ¿quién es el que conocía el corazón de Ana? El Espíritu Santo. Y él le concedió, ¿cierto? Pidió al Padre, ¿cierto? Y le concedió la petición de su corazón. Entonces, claro, como decía nuestro hermano, hoy día hay muchas doctrinas de declaración positiva en el que yo te declaro bendiciones sobreabundantes, pero ¿quién soy yo para declarar? Nadie. Podemos decirle a mi hermano Dios te bendiga y desearles bendiciones de corazón, pero el decir yo te declaro un año de prosperidad, ¿quién soy yo para declarar algo si el Señor de nosotros tuvo misericordia? ¿Me entiende? Y es Cristo, es el Espíritu Santo, es Dios Padre, ¿cierto? El que nos bendice, ¿cierto? Y nos regimos bajo la voluntad de Dios, pero nosotros no tenemos pito alguno para declarar nada. Entonces, no sé si quedó claro ese punto, para que lo entendamos todos. Súper. Vamos a la siguiente diapo. Ahora, delante hablábamos de las cualidades, ¿cierto?, de la deidad del Espíritu Santo como Dios, pero también el Espíritu Santo se le da tratamiento de persona. Se le da un trato personal, ¿cierto? Al Espíritu Santo, punto 1, se le obedece. Al Espíritu Santo se le miente. Mi hermana Camila, no sé si tiene todavía la palabra en Hechos 5:3 para que la volvamos a leer respecto a este tratamiento personal, ¿cierto? Al Espíritu Santo se le resiste, se le rechaza, se le contrista. Amén, aquí lo tengo. Ya, ahí termino de dar los cualidades y leemos en Hechos 5:3. Al Espíritu Santo se le da reverencia. También podemos blasfemar contra el Espíritu Santo y le podemos menospreciar.
vamos a ver uno de los significados de este tratamiento personal que se le miente al Espíritu Santo, y me gustaría ver si el hermano Iván me puede buscar el significado de contristar. Ya, nuestra hermana Camila por mientras va a leer en Hechos 5:3, y nuestro hermano Iván, por favor, búsquenos el significado de contristar. Ya, mi hermana Camila, lea nomás. Dice, Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué Satanás ha llenado tu corazón hasta inducirte a mentir al Espíritu Santo y a quedarte con parte del precio de la heredad? Reteniéndola no quedaba para ti y vendida no estaba en tu potestad. ¿Por qué pusiste eso en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, ahí en ese verso vemos el mismo ejemplo que tomamos delante de Ananías y Zafira, en donde ellos le mienten, como si fuera una persona común y corriente, mienten. Ahora, para que entendamos todos qué significa contristar. No sé si lo puedo encontrar, mi hermano Iván. No, todavía no lo encuentro. Ya. Pero se le contrista en Efesios 4:30, no, si quiere lo leo. Léalo nomás. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ahora, ¿qué significa contristar? En palabras simples significa entristecer o afligir. Ese es el significado de contristar. Podemos entristecerlo, podemos afligirlo. Entonces ya tenemos estos significados de contristar al Espíritu Santo. Ahora, dentro de este tratamiento personal que se le da al Espíritu Santo, también el Espíritu Santo tiene atributos y personalidad. Tiene intelecto, tiene emociones y tiene voluntad. Tiene personalidad también el Espíritu Santo. Entonces tiene emociones, tiene intelecto y tiene voluntad. Ahí anote los versos para que después, si quiere, usted lo pueda leer en su casita. Entonces, al Espíritu Santo se le trata, ¿cierto?, como persona porque tiene atributos de persona y tiene características de personalidad. Y ahí tiene en las diapos cuáles son estas características. Por ejemplo, en 1 Corintios 12, versículo 11, aquí lo estaba buscando, dice, en esta versión un poquito más actualizada, todo eso lo hace solo el Espíritu Santo y Él decide lo que da a cada cual. Y el decidir es una característica de voluntad, de que tiene voluntad propia. No sé si mi hermana Cristi la tiene en Reina Valera, esa de 1 Corintios. Léala nomás. Bueno, Natanael, 1 Corintios 12, versículo 11. 12:11. Sí. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, el querer, ¿qué es lo que es? Es voluntad, ¿cierto? Entonces, tiene esos atributos y tiene personalidad. Entonces, lo voy a dejar ahí para que terminen de anotar. Hermano Natanael, disculpe que tengo una duda. Sí, póngale. Mire, dice en la blasfema, en Mateo 12:31, Ya, dice, por tanto digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mala blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. ya. Pero ¿cómo es blasfemar contra el Espíritu Santo, que no tiene perdón? Ya, Gracias. se lo voy a explicar. La blasfemia contra el Espíritu Santo
es que usted, conociendo la verdad de Dios, ¿cierto? Conociendo la verdad del Evangelio, ¿cierto? Intencionalmente, usted niegue lo que conoce por verdad. Por ejemplo, si yo sé, a ver qué ejemplo le puedo dar, porque para que lo entienda, pero es una ofensa contra la verdad de la fe. Estoy pensando en algún ejemplo de blasfemia contra el Espíritu Santo. A ver, usted conoce la verdad del Evangelio, usted ha servido toda su vida al Evangelio, y de un día para otro se convierte al satanismo. Es súper extremo el ejemplo. Entonces, esa blasfemia contra el Espíritu Santo es ir en contra de lo que usted conoce y se supone que tiene como fe arraigada en su corazón. Entonces, ir en contra de lo que usted ha creído toda la vida, ¿cierto? Es blasfemar contra el Espíritu Santo. Por eso también es el único pecado que Dios no perdona. Entonces, no sé si le quedó claro con ese ejemplo súper extremo que le di respecto a la blasfemia contra el Espíritu Santo. Sí, es como renegar de lo que el Señor ha hecho en uno, una cosa así. Lo que pasa es que yo puedo renegar, pero es que ya cuando yo me voy en contra, así con todo de lo que yo he creído, porque yo puedo cuestionar, puedo preguntarle, Señor, ¿por qué? Pero ahí no estoy cuestionando mi fe, sino que estoy preguntándole al Señor por qué. Pero si yo ya dejo todo lo que yo he creído toda la vida, los milagros que el Señor ha hecho en mí, el cambio que el Señor hizo en mi familia, y abandono mi fe y, por ejemplo, me voy al mormonismo, no sé, pues, me voy al ocultismo, me voy a alguna secta, entonces estoy renegando contra mi fe, estoy blasfemando contra el Espíritu Santo. ¿Me entiende? Entonces, Sí, ahora sí. Eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ir en contra a la verdad que yo he tenido de fe de toda la vida. Ya, ahí ya me imagino que ya mis hermanos anotaron todos los puntos. Ahora, el Espíritu Santo, ¿cierto? Lo dijimos delante, es el continuador de la obra del Evangelio que dejó nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Y el Espíritu Santo, ¿cierto? Es el consolador, el que continúa en el nuevo pacto, ¿cierto? Lo que dejó nuestro Señor. Por lo tanto, vamos a entender qué es la obra del Espíritu Santo. Y hay distintos puntos, porque de repente uno confunde, y también, como lo vimos en el discipulado anterior, confunde los bautismos con la llenura, con el sello, mezclamos el nuevo nacimiento con distintas terminologías que de repente no las sabemos ordenar. Entonces ahora las vamos a aprender paso a paso. Entonces primero vamos a entender qué es la obra del Espíritu Santo. Primero tenemos que entender que el Espíritu Santo tiene la labor de glorificar a Dios, de glorificarse él mismo. Nada, ¿cierto?, es para vanagloria humana, sino que es para glorificar a Dios. El Espíritu Santo, ¿cierto?, como dijimos en uno de los atributos, guía a las personas a que crean la obra del Evangelio, ¿cierto? Y exaltar la salvación, exaltar lo que Dios, ¿cierto?, por medio de Jesucristo trajo a la humanidad. Cuando hablamos de obra, hablamos de eso, de exaltar, ¿cierto?, la salvación por medio de Jesucristo. Cuando hablamos de obra del Espíritu Santo, no hablamos simplemente de una experiencia sobrenatural momentánea, ¿cierto? Es parte de, pero no estamos hablando solamente de eso del momento, de eso de lo que sentí, de lo que lloré, no. Tiene que ver con el cambio, ¿cierto?, de la persona. Tiene que ver con la regeneración del hombre y de la mujer. Ahora, en esta obra del Espíritu Santo, ¿cierto?, vemos lo siguiente. El Espíritu Santo, como tiene atributos de Dios, crea.
Hay un verso en la Biblia que dice que el Espíritu, que Dios sigue creando, que Dios sigue siendo creador. ¿Y qué es lo que crea? Por ejemplo, crea seres nuevos a través de ¿qué? Del nuevo nacimiento. Entonces, así como el Espíritu Santo es Dios y toma parte en la creación del universo, ¿cierto? Y tomó parte en el Pentecostés de la creación de la iglesia, así el Espíritu Santo trabaja activamente, ¿cierto? En la obra, ¿cierto? O sea, no en la obra, sino que en el nacimiento del nuevo hombre y de la nueva mujer. Por lo tanto, el primer acto de cuando hablamos de la obra del Espíritu Santo es que crea. ¿Y qué es lo que crea? A un nuevo hombre y una nueva mujer. Muere el viejo hombre y nace, ¿cierto?, este nacido de nuevo. Entonces, a esta primera parte de la obra del Espíritu Santo se le conoce como el nuevo nacimiento. Esto, el pasaje más conocido del nuevo nacimiento es el pasaje de Nicodemo, ¿cierto? Que Jesús está con él, ¿cierto? Y hablan respecto a esto. Entonces, mientras Jesús hablaba con Nicodemo, el Señor, ¿qué es lo que le dijo? Aquí tengo anotado el verso. De cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué le responde Nicodemo? ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces Jesús, ¿qué le contesta? De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por lo tanto, ¿cierto? En resumen, Jesús le dice, es necesario nacer de nuevo. Ahora, esto es importante que lo entendamos. El nacer de nuevo, en el griego, recuerde que el Nuevo Testamento está escrito en griego, literalmente quiere decir nacido de arriba, que viene de arriba. Nace, ¿cierto?, de Dios. Ya no tiene que ver con este nacimiento carnal, como lo explica Jesús, sino que tiene que ver con el cambio, ¿cierto?, del corazón del hombre, de las intenciones, ¿cierto?, del hombre, del alma del hombre, del pensamiento del hombre. O sea, es una transformación y un nacimiento espiritual. Por ejemplo, el nacido de nuevo es aquel, aquí en estos apuntes que tengo yo, dice, el nacido de nuevo es aquel que pone su fe en Cristo como Salvador personal, sin ninguna duda y ninguna objeción, y permite, ¿cierto?, que el Espíritu Santo haga la obra en él. Por lo tanto, este primer paso, ¿cierto?, de la obra del Espíritu Santo, esta primera etapa es el nuevo nacimiento. No sé si hay alguna duda en este punto respecto al nuevo nacimiento. Ahora, de repente se confunden un poco los términos, pero una persona, y aquí, esta es una pregunta para comprensión de todo, una persona que decide, se supone, seguir a Cristo, pero que no tiene arrepentimiento en su corazón cada vez que peca, ¿ha nacido de nuevo? ¿Qué dice, hermano Rita, usted? Que mutee su micrófono más. ¿Cómo es la pregunta? Por ejemplo, nosotros, ¿cierto? Ya la persona confiesa que Jesús es Salvador, ¿cierto? Ya va a la iglesia, pero peca, ¿cierto? Y no se arrepiente de su pecado. ¿Esa persona es nacida de nuevo realmente? Ay, qué difícil la pregunta es realmente. Está difícil, pero es que tenemos que entenderla. Esto. ¿Qué piensa usted? No importa si... ¿Qué es lo que piensa usted? Bueno, como ser humano, bueno, debería de arrepentirse. ¿No es cierto? Porque cuando nosotros vamos a Cristo, el Señor, si nacemos de nuevo, somos una nueva criatura. Claro, pero por ejemplo, la pregunta es otra. Ahí, al hermano Fabián que me ayude. Una persona que dice, no, yo nací de nuevo, pero cuando peca, ¿cierto? Y no se arrepiente de su pecado, ¿en realidad nació de nuevo o no nació de nuevo?
No, porque si no, el apóstol Pablo no, por decir, no pondría la advertencia al que peca deliberadamente. Entonces, ¿por qué no nació de nuevo? Por ahí va, por ahí va. ¿Por qué yo le mencionaba que es nacido de arriba? Es porque uno de los frutos del nuevo nacimiento tiene que ver con el arrepentimiento. Es porque los deseos del corazón, y por eso le hablaba que es un nacimiento espiritual, es porque los deseos del corazón ya no son 100% carnales, sino que ahora el Espíritu Santo está en él. Ya no es la carnalidad, sino que Dios lo ha hecho otra persona, lo ha hecho una nueva criatura. Por lo tanto, el primer fruto de un nuevo nacimiento, una persona que es nacida de nuevo, es el fruto del arrepentimiento. Una persona que no tiene frutos de arrepentimiento, ¿cierto? No puede decir que es nacida de nuevo, simplemente no ha nacido de nuevo. No quiere decir que si usted, ¿cierto?, que usted nace de nuevo y no peca más, porque la palabra dice que nuestra esencia humana, ¿cierto?, es el pecado. Y es probable que pequemos, pero la palabra del Señor nos dice que el primer fruto del nuevo nacimiento es el arrepentimiento, que nos arrepentimos, ¿cierto?, cada vez que pecamos. Y eso quiere decir que Dios ha puesto de su espíritu en nosotros, ha puesto, ¿cierto?, esta nueva persona en nosotros, este nuevo nacimiento. Por eso el griego, ¿cierto?, nos habla del nacido de arriba. ¿Cierto? Somos llamados hijos de Dios, ¿cierto? Pero Dios pone de nosotros, de su espíritu, ¿cierto? Pone de sus atributos, como lo vimos en los discipulados pasados, ¿cierto? Porque ya no somos de este mundo, sino que el Señor ha puesto de su espíritu, nos convierte en otra cosa, en nueva criatura. Entonces, el primer fruto, ¿cierto?, que tenemos que entender de el nuevo nacimiento es el fruto del arrepentimiento. Aquí nuestra hermana Paula y nuestra pastora nos respondían no. Así que muy bien en esa respuesta. Y el mejor testimonio que una persona puede dar de que es nacida de nuevo son, ¿qué? El fruto del arrepentimiento. Después Dios va trabajando en él y va poniendo lo que vamos a ver después, es probable la otra semana en el discipulado, el fruto del Espíritu, los dones del Espíritu Santo, no los vamos a alcanzar a ver ahora, pero el primer fruto de un nuevo nacido, ¿cierto?, es el fruto del arrepentimiento. Hermano Natanael, ¿es lo mismo cuando se dice de tener la conciencia viva? Sí, es lo mismo, puede ser. Hay algo que le dice, te equivocaste, pues, estáis mal. Entonces, ¿qué es lo que hace un nuevo nacido? Se arrepiente de su pecado. Porque ya no es el mismo carnal de antes. ¿Me entiende? Ya, ¿alguna duda hasta ahí? ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, es importante también que usted entienda que un nuevo nacido, ¿cierto?, es recién, ¿cierto?, cuando la persona nace de nuevo, recién se le puede llamar hijo de Dios. ¿Usted ha escuchado ese verso? O sea, cuando uno va a un velorio, no, si somos todos hijos de Dios. Era malo, súper malo. ¿Cierto? Pero cuando muere es bueno. No, si está con Dios en su santo reino y es hijo de Dios. Pero ¿qué nos dice la palabra del nuevo nacido? Me gustaría que alguien buscara, no sé si mi hermano Gama tiene a su mano la Biblia NTV, que buscara en Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 2 y 13. El Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículos 2 y 13. Cuando uno nace de nuevo, ¿cierto?, por obra del Espíritu Santo, recuerde que estamos hablando del Espíritu Santo, ahí recién nos podemos llamar hijos de Dios. No antes. No en el velorio. Entonces, San Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 2 y 13. Dice, pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios.
Ellos nacen de nuevo no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Por lo tanto, aquel que es nacido de nuevo, ¿cierto? Aquel que nace de nuevo, recién se le puede llamar hijo de Dios. Y como dice la versión NTV, el nacido de nuevo no nace por algún acto humano o por pasión humana o iniciativa humana. No porque yo diga, no, ahora yo soy nacido de nuevo. No es iniciativa mía el decir nacido de nuevo. Los frutos de mi nuevo nacimiento son frutos de arrepentimiento. Y cuando ya tengo esos frutos de arrepentimiento, ¿cierto? Ahí recién me puedo llamar hijo de Dios. Así que aquel que no ha nacido nuevo, ¿cierto? Son nuestros primos, no hermanos. Aunque suene frío decirlo, pero tiene que nacer de nuevo para ser llamado hijo de Dios. Ahora, otra pregunta respecto a este mismo tema. Cuando alguien se siente súper malo, yo me siento malo, yo no me siento capaz de hacer esto, esto, otro, ¿la persona ahí nace de nuevo o no es nacida de nuevo? Cuando se siente cochino, ¿ahí la persona es nacida de nuevo o no? ¿Qué dice nuestra pastora? ¿Yo? Sí, pues usted es nuestra pastora. Yo creo que sí está obrando en él en nuevo nacimiento, porque algo lo retiene, algo lo llama a reconocerse malo, o que está haciendo algo malo que no va a ser agradable a Dios. No está totalmente nacido de nuevo, pero algo está pasando en su vida que lo hace reflexionar. Mire, algo mencionó que es importante. Muchas gracias, mi pastor. Cuando yo me siento, ¿cierto?, mal, me siento sucio porque he pecado, eso es fruto del arrepentimiento. Ahora el problema es que yo no me puedo estancar en el sentirme mal, porque el nuevo nacimiento, ¿cierto?, es el que me hace a mí tener frutos de arrepentimiento. ¿Me entiendes? O sea, yo tengo que, ya me arrepentí, pero el Señor, ¿cierto?, la cruz borró mis pecados, yo le pido perdón, me arrepiento, como le dijo a la mujer adúltera, ¿cierto? Ve tranquila, no peques más y siga. Entonces, ¿cuál es el tema? Que tenemos muchos cristianos estancados en este proceso de arrepentirse, no avanzan, no crecen. Por lo tanto, claro, como dice nuestra pastora, no permiten que el Señor haga la obra completa en ellos. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque se estancan en este sentirse mal. Entonces, ¿cuál es el tema? Si yo, ¿cierto?, me llamo hijo de Dios, si el Señor está haciendo la obra en mí, entonces yo tengo que dejar las obras primeras, como dice Pablo, y avanzar. No puedo estar siempre estancado, ¿cierto?, en el sentirme mal. Por eso la primera obra, y por eso me he detenido tanto, la primera obra que hace el Espíritu Santo en el hombre es el nuevo nacimiento. No sé si se entiende. Es lo primero. Lea, hermano Gamaliel, el mismo texto. Lo primero que hace Dios en el hombre cuando lo cambia, ¿qué es lo que hace? Que nazca de nuevo. Pero por eso después Pablo insiste en que no puede ser siempre el bebé que está recién nacido. Tiene que crecer, tiene que avanzar. Pero lo primero que hace Dios en el hombre es que él nazca de nuevo. Lea el mismo verso, hermano Gamaliel. Pero todos los que creyeron en él y lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Amén. Entonces ya entendimos que el primer punto, perdón, la Coti está ladrando, el primer punto es el nuevo nacimiento. Ahora, después de ese nuevo nacimiento, le vamos a pedir a mi pastor que baje el volumen del celular, que se nos produce el eco. Después del nuevo nacimiento vienen estos dos puntos que son importantes. El bautismo del Espíritu Santo y el sello del Espíritu Santo. ¿Por qué vamos dando en ese orden? Porque
el nuevo nacimiento, el bautismo del Espíritu Santo y el sello del Espíritu Santo ocurren una sola vez en el hombre. Hay hermanos que nacen de nuevo una vez al año, porque se equivocan, se caen, se equivocan, se caen. Entonces, no, esto ocurre solo una vez en la vida del hombre. Si usted escucha el ladrido, mi hermano, es la Coti que está ladrando por ahí. Entonces, el primer punto es el bautismo del Espíritu Santo. Primero, ¿cierto? El hombre cree, como decía el verso que leyó nuestro hermano Gamaliel, el hombre cree, ¿cierto? Es nacido nuevo, cuando nace de nuevo es llamado hijo de Dios, y después es bautizado por el Espíritu Santo, o en el Espíritu Santo. Ahora, es importante que usted entienda que el término bautismo en el Espíritu Santo no sale como tal en la Biblia, como el nuevo nacimiento, que sí sale. Sí, esta es una designación, perdón, voy a cerrar la puerta, mi hermano, que la Coti no deja de la... Ciérrala. Entonces, el nuevo nacimiento es una designación que se le da, ¿cierto?, a este proceso que hace Dios en el hombre, y el primero que nombra este proceso es Juan el Bautista. ¿Qué es lo que dice Juan el Bautista? Que él bautizaría en agua, pero había uno que venía atrás de él que bautizaría en el Espíritu Santo. Eso sale en Mateo 3:11, eso sale en Marcos 1:8, en Lucas 3:16 y en Juan 1:33. Salen los versos respecto a lo que menciona Juan el Bautista, que vendría uno que bautizaría en el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo. Después, este hecho se replica en Hechos 1:5, lo replica Pedro también en Hechos 11:16. Por lo tanto, esta expresión de el bautismo del Espíritu aparece en los evangelios y aparece en el libro de los Hechos. A ver, lo que pasa es que el encuentro personal, mi hermana Paula, tiene que ver con el primer punto, con el nuevo nacimiento, cuando Dios se encuentra con el hombre, ¿cierto? Cuando Dios llama al hombre y el hombre es transformado en una nueva criatura, es ese encuentro personal. El encuentro personal con Cristo tiene que ver con eso, con el nuevo nacimiento del hombre. Ahora, respecto a esto mismo, porque quiero que vamos paso a paso respecto a este punto, porque también esto se da para confusión, ¿cierto? Ha habido mucha confusión respecto a lo que es el bautismo del Espíritu Santo y cuáles son las evidencias de que una persona es bautizada, ¿cierto? Hay muchas doctrinas, ¿cierto? Por ejemplo, parte de la Asamblea de Dios dicen que la persona cuando es bautizada por el Espíritu Santo, la evidencia es hablar en lengua. Pero la Biblia no nos da, ¿cierto? Un hecho así tácito, así como así es, de que en realidad la persona cuando es bautizada por el Espíritu Santo es que tenga que hablar en lengua. Al igual que el nuevo nacimiento, el bautismo del Espíritu Santo da frutos de. ¿Me entiende? No tiene que ver con el hecho de hablar en lengua. Entonces, muchos cristianos no han sido bautizados si es que no hablan en lengua. Entonces, no es evidencia. Ahora, el primer punto, ¿cierto?, de este bautismo del Espíritu Santo coincidió con la habilidad de hablar en lengua en el Pentecostés. Esto es lo que ocurre en el libro de Hechos 2:4. Pero no es una evidencia del bautismo del Espíritu Santo el que la gente hable en lengua. Ahora, ¿qué es lo que es el bautismo del Espíritu Santo? Es una experiencia que se vive y que ocurre solamente una vez en que la persona comienza a creer
¿cierto?, con todo su corazón en la persona de Jesús como su Señor y su Salvador. En pocas palabras, nosotros somos bautizados por el Espíritu Santo, ¿cierto? Somos cambiados, ¿cierto? Somos lavados por la sangre de Cristo cuando hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Por lo tanto, es importante mencionar que el nuevo nacimiento va de la mano con el bautismo del Espíritu Santo. Y por eso después dejamos en un punto aparte al sello del Espíritu. El bautismo, ¿cierto?, es cuando nosotros somos limpiados, somos lavados, ¿cierto?, por el Espíritu Santo, y esto ocurre cuando hemos recibido de corazón a Cristo Jesús como nuestro Salvador. En Romanos 8:9 dice: sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza de la carne, sino que viven según el Espíritu. Y el Espíritu de Dios vive en ustedes, pues Cristo ha nacido en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu, no es de Cristo. Por lo tanto, este hecho, ¿cierto?, de el bautismo del Espíritu Santo, de este lavamiento espiritual en el hombre, ocurre cuando el hombre acepta a Cristo como su Salvador. Y va de la mano con el nuevo nacimiento. No sé si hay alguna duda en este punto, mi hermano, respecto al bautismo del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en Hechos 2, ¿cierto?, respecto a lo que ocurre, ¿cierto?, en el Pentecostés? Dice la palabra que Dios a ellos los hizo hablar en nuevas lenguas, pero no existe la claridad de que haya sido lengua angelical o glosolalia, que es el nombre técnico que se le da a ese hecho. Pero dice que ellos fueron empoderados, ¿cierto?, por el poder del Espíritu Santo para predicar el Evangelio, y Dios les permite hablar en distintos idiomas para que la gente entendiera que el Evangelio. Ahora, ¿qué es el sello del Espíritu Santo? El sello, ¿qué es lo que es un sello? Definamos primero qué es un sello. Hermano Francisco, ¿qué es un sello? ¿Qué piensa usted que es un sello? Lo que aparece en la imagen. En la foto. Muchas gracias, hermano Francisco. Hermano Francisco dice que el sello es lo que aparece en la foto. Muy bien, ese es un sello que se utilizaba antes con cera. Pero el sello es como un timbre, ¿cierto? Es una identificación. Ahora, vamos a utilizar el mismo verso que estábamos leyendo con el hermano Gamaliel, para que entendamos que estas tres cosas, el nuevo nacimiento, el bautismo del Espíritu Santo y el sello del Espíritu Santo, ¿cierto?, esta identificación del Espíritu Santo van de la mano. No es lo mismo, como dice algún predicador de por ahí, es lo mismo pero no es igual. ¿Ha escuchado eso en alguna predica? Es lo mismo pero no es igual. Ocurren en el mismo acto, el nuevo nacimiento, el bautismo y el sello. Hermano Gamaliel, ¿está por ahí? Aquí estamos. Lea el mismo verso, en Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Dice: pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Ya, dijimos que el sello es la identificación que se le da a algo. Entonces, hermana Paula Rosales, ¿cuál sería el sello del Espíritu Santo en el hombre? La verdad es como cuando el Señor lo sella para Él, una cosa así, como que somos de Él. Digo. Le voy a hacer de nuevo la pregunta. Se supone que el sello es una identificación. Supongamos que es un timbre, ¿cierto? Cuando usted nace, usted le ponen un nombre.
Ese es su sello, esa es su identificación, ¿cierto? Entonces, en el verso que leyó nuestro hermano Gamaliel, lea el verso 12 de nuestro hermano Gamaliel. Lea el 12, para que nuestra hermana ahí identifique cuál es el sello del Espíritu Santo. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Entonces, ¿cuál sería el sello del Espíritu Santo en el hombre, mi hermana Paula? Es ser hijo de Dios. Exacto. Ahí nuestra pastora, nuestra hermana Karen también lo colocaron. El sello del Espíritu Santo es esa identificación que Dios pone en usted. Lo sella. No tiene que ver con el acto sobrenatural. Esos son otras, ¿cierto? Otras cosas que vamos a ver también en este discipulado. El sello del Espíritu, ¿cierto? Tiene que ver con que usted se identifica, o sea, que Dios lo identifica como su hijo. Y esto ocurre cuando el hombre es nacido, ¿cierto? Bautizado por el Espíritu Santo. Y en el mismo proceso Dios lo llama como su hijo. Lo hace su hijo. Le pone el nombre, Hijo de Dios. Hermano Luis. Luis Iván. Una consulta a mi hermano Natanael. Diga. Usted leyó un versículo en Mateos de la predicación de Juan el Bautista, donde dice, yo a la verdad bautizo de agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿El fuego ahí identifica algo del sello? Puede ser, pero es que también ese bautismo de Espíritu Santo y fuego tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Ya, esa era la consulta. Sí, tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo, que ese es un acto que también ocurre en Hechos 2. Ya. ¿Ya? Lo vamos a ver. Hechos 2. Sí. Hechos 2, cuando la iglesia, ¿cierto?, recibe el Consolador, ¿cierto? Ya todos hemos leído ese verso. Mi hermano Gamaliel, delante yo vi que levantó la manito. ¿Tiene alguna pregunta antes de que avancemos ya al último punto de lo que vamos a ver hoy? No, nada, hermano, nada. Ya, súper. Ahora, el Espíritu Santo actúa en el hombre, obra en el hombre. Lo delante lo vimos, ¿cierto? En los puntos, ¿cierto?, de la actividad que hace el Espíritu Santo. Entonces, después de este proceso de conversión que hemos vivido en Cristo, en donde nacemos de nuevo, somos bautizados y somos sellados, ¿cierto?, somos llamados hijos de Dios, de este proceso de conversión, ¿cierto? Ese fruto de arrepentimiento es cuando nosotros, ¿cierto?, ya sabemos que somos pecadores. O sea, el hombre es convencido de pecado. O sea, ahí Juan 16, versículo 8, como dice en la diapo, el Espíritu Santo os convencerá de pecado. O sea, el Espíritu Santo es el que a nosotros nos hace ver nuestra realidad pecaminosa. Y cuando nosotros vemos nuestra realidad de pecadores, ¿cierto?, también el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, que es por medio del Evangelio, y a toda justicia. Y este proceso de donde actúa el Espíritu Santo se conoce como el proceso de santificación en el hombre. El Señor nos santifica, nos hace santos. Ahora, ¿qué es la santidad? ¿Qué podemos decir que es santidad? Este acto de Dios en el hombre se le conoce como el proceso de santificación. ¿Qué es la santidad? Para que vayamos entendiendo. Por ejemplo, a ver, de los que están ahí, no sé si mi hermana Valeria puede hablar. Justo se salió. Mi hermana Camila, ¿qué es para usted la santidad? Es ser santo,
imitar a Jesús, que fue santo. Ya. Hermano Francisco, para usted, ¿qué es la santidad? Pienso que viene a ser el actuar conforme a la palabra del Señor, conforme a su voluntad, es decir, estar alejado del pecado hace santo a la persona. Ya. Mire, el significado de santidad en el griego quiere decir apartado para. ¿Y apartado para qué? Muy bien, nuestro pastor escribe ahí, ser apartado. ¿Ser apartado para qué? Para la gloria de Dios. Entonces, este proceso de santificación, primero el Espíritu Santo nos convence de pecado y nos revela la verdad del Evangelio, ¿cierto? Por lo tanto, nos santifica, nos aparta para su gloria, ¿cierto? Nos apartamos del mal, ¿cierto? Ya no solamente con el tema moral, conductual, sino que completo, nuestro ser integral. Somos apartados, somos llamados, ¿cierto? Como dice en 2 Timoteo 1:9, Él nos llama a una vida santa y nos aparta, pero no solamente por obra. 2 Timoteo 1:9, ¿cierto? No solamente por obra ni por un tema de decisión personal, sino que es porque el Espíritu Santo es el que está actuando en nosotros. Ya no quiere, el proceso de santificación no tiene que ver solamente porque me porto bien, sino que es el Espíritu Santo el que está actuando en mí. O sea, como dijo Juan, yo ya no me mando solo. Hay otro que me ciñe, hay otro que me manda. ¿Y quién es ese que me manda? El Espíritu Santo. Entonces, ese fruto de arrepentimiento, eso que me hace sentir mal cuando peco, es la obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que me lleva a vivir en santidad. Y no podemos hacerlo solos, sino que es el mismo Espíritu Santo el que nos guía a este proceso de santificación. La próxima semana, y aquí ya vamos a ir concluyendo, vamos a hablar respecto a la llenura del Espíritu Santo, que esto también lo vimos en parte en el discipulado anterior. Vamos a ver el empoderamiento del Espíritu Santo. Vamos a ver el fruto o los frutos del Espíritu Santo, y vamos a hablar ampliamente respecto a los dones del Espíritu Santo, que lo vimos en el discipulado anterior, pero es bueno que reforcemos algunos contenidos, y es bueno que tengamos la película clarita respecto a todos los puntos.